La Contraloría General de la República dio el vamos para las bases de licitación de la flota de transporte público en la región metropolitana. Ello supone la renovación de más de 2.000 buses. Para hablar de esto y otros temas de la contingencia nos acompaña la ministra de Transportes, Gloria Hood. Ministra, bienvenida a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está Nicolás? Andrés, por acá. Nicolás ya estuvo tempranito. No, ministra. Oiga, una buena noticia para este viernes, para cerrar la semana. Obviamente esta toma de razón de la Contraloría parece algo bien técnico, pero en el fondo al mediano plazo se va a traducir en nuevos buses en la capital. Efectivamente, es una muy buena noticia que esperábamos muchísimo. Hemos trabajado mucho por nueva estructura del sistema de transporte público que va a reemplazar gradualmente a Transantiago y que se compone de dos partes. Y la primera parte es la licitación de flota, del proveedor de flota. Es una figura nueva que no existe en los contratos actuales y es un concurso para los fabricantes de buses y los financieros que lo que hacen es entregar sus listas de precios, básicamente, de distintos modelos y distintos tipos de buses eléctricos, buses diésel Euro 6, de distintos tamaños. Ministra. Y la segunda parte es la licitación de los servicios mismos, pero con los buses ya definidos. Sí, justamente ese punto que ponía usted, ministra, el tema de las licitaciones nuevas, que separa los mismos buses, el que provee las máquinas del que las opera. ¿Cuál es la ventaja de funcionar así respecto a lo que teníamos hasta ahora? Son varios los cambios, porque en el sistema actual el operador es dueño de los buses y es dueño de los terminales y tiene un área geográfica muy grande. Hay operadores que tienen, por ejemplo, 1.500 buses. De manera que si el operador no funciona bien, el Estado no tiene una herramienta efectiva para cambiarlo, porque no puede hacerse cargo de áreas tan grandes o de cantidades tan grandes de buses. Tampoco puede entregarle todo a los demás operadores. Así que lo que hicimos fue separar los activos estratégicos. Eso significa los terminales y los buses, y eso queda en control directo del Estado. Y lo que se licita, que la siguiente parte que falta, es la operación. Cuando solamente el operador se encarga de dar los servicios y el Estado le entrega los buses y los terminales, no tiene que tener la espalda financiera que se requeriría para esos activos. Y entonces hay un mercado mucho más amplio, hay una cantidad mucho más grande de operadores que pueden entrar y salir, y uno tiene la posibilidad de sacar operadores que funcionan mal en unidades más chicas, contratos más cortos, de manera que si el operador funciona mal, se le retiran los buses, se va, trae otro operador, le entrega los buses y sigue operando. Y por eso es que esta figura de tener los buses centralizados, y por supuesto que con la mantención controlada, con auditorías de mantención, con un esquema de pago que tiene un modelo de negocios nuevo, es un cambio bien radical. Y cambia principalmente el hecho de que por fin, es que todo resulta como esperamos, vamos a poder regular el sistema por índices de calidad de servicio, que hasta ahora ha sido muy difícil. Ministra, la quiero llevar a temas que tienen relación, obviamente, su tema, su ministerio, el transporte, con la pandemia. Recién estábamos conversando con una doctora, un estudio que se ha publicado en los últimos días, que cerca del 15% de los enfermos con coronavirus se están movilizando a sus trabajos. Obviamente muchos en transporte público. ¿Cómo han sido las fiscalizaciones dentro del transporte público? Hablo del metro, en las micros, justamente de personas que tienen COVID-19. Es muy común encontrar personas que tengan que guardar cuarentena. ¿Cómo ha sido ese trabajo arriba, derechamente, del transporte público? Sí, es que hay dos tipos de fiscalizaciones. Una que son las que hacemos nosotros desde el Ministerio, principalmente en los terminales, y que apuntan a revisar que todas las medidas de sanitización se estén efectuando como corresponde. Y hay protocolos y de protección a los conductores y también a los pasajeros. Y eso nosotros lo estamos haciendo regularmente y hay un cumplimiento bastante alto de las empresas, bien alto. Así que en eso estamos muy tranquilos. Hay otra fiscalización que la hace la autoridad sanitaria y es la que revisa que, por ejemplo,
todas las personas estén usando sus mascarillas porque es obligatorio, o que no haya personas que están en cuarentena, por ejemplo, o en alguna medida de restricción y que la estén transgrediendo. Eso es un control, como digo, que hacen las patrullas sanitarias, a veces en coordinación con los fiscalizadores del ministerio. Y son las mismas patrullas que están, por ejemplo, en las calles. Así que es aleatorio, a cualquiera le puede tocar ese control en el ámbito urbano. En el ámbito interurbano, los pasajeros son chequeados antes de subirse a los buses. Ahí sí todos cruzan una aduana sanitaria. Ministra. Que hay bastante control, lo que sí es que a veces a uno le puede tocar o no dentro de los buses. Ministra, ¿cómo ha sido la cantidad de casos que se han encontrado en conductores del Transantiago, en conductores del metro, funcionarios del metro? ¿Cómo ha sido el trabajo justamente en cuanto a números? ¿Es preocupante el nivel o todavía no? No es más preocupante que en otros sectores y de lo que nosotros nos hemos preocupado principalmente es de hacer la traza y saber si es que hay una raíz del contagio asociada, por ejemplo, a un terminal, a los trabajadores de un terminal, o que puedan haber contraído el virus mientras viajaban, con lo cual también entonces hay un riesgo mayor para los pasajeros. Pero hasta ahora, de todos los casos que tenemos, lo que podemos afirmar es que la totalidad, diría yo, contrajeron el virus fuera de su ámbito de trabajo, o por razones familiares, o son personas de ámbito administrativo que no están en la operación. Así que por ahora yo por lo menos no tengo evidencia de que el sistema de transporte público por sí mismo haya sido una fuente de contagio. Y es algo que estamos protegiendo mucho, porque lo que se ha observado en el mundo es que las personas han tendido a evitar el uso del transporte público porque tienen una asociación de mayor riesgo. No hay una evidencia que lo compruebe, pero la percepción de las personas al estar con otras personas más en un espacio más reducido, los lleva a evitar el transporte público. Así que tenemos un desafío muy grande para adelante en recuperar la confianza de las personas en que no hay un riesgo más alto que lo que puede haber en cualquier otro lugar donde encuentren personas. Ministra, ha disminuido cerca de un 80% el número de personas que se está movilizando, por lo menos los números que hemos conocido en el transporte público. ¿Cuánto ha aumentado también el subsidio que entrega el Estado a las empresas que operan en el Transantiago, en la actual red? Porque me imagino que obviamente tienen que movilizar la misma cantidad de máquinas o quizás están movilizando menos, pero se mueven muchas menos personas. ¿Ha aumentado mucho el gasto del Estado en subsidio a las empresas del Transantiago? Nosotros desde octubre del año pasado, cuando ya tuvimos unas situaciones que alteraban la operación normal, tuvimos que generar mecanismos de pago distintos de los contratos habituales. Los contratos establecen una proporción de pago que corresponde a la cantidad de pasajeros que llevan y otra proporción que corresponde a los kilómetros que recorren. En el caso, por ejemplo, de octubre, hubo muchas interrupciones de servicio o desvíos, por ejemplo, que distorsionaron la forma base de pago de los operadores. Así que establecimos una cláusula especial que se ha mantenido hasta ahora y que nos ha permitido mantenernos dentro del límite de la ley de subsidio asignada para este fin. Así que estamos, como digo, pagando con un mecanismo distinto que principalmente lo que hace es que remunera por los kilómetros efectivamente recorridos. Así que ha sido también un sacrificio para los operadores. Nosotros estamos cubriendo el costo y tenemos que financiar el sistema con el subsidio más la recaudación. Y la recaudación ha bajado muy significativamente. Así que el ejercicio con el que estamos trabajando hasta ahora son mecanismos que nos permiten que el sistema siga funcionando, pero dentro del marco que la ley establece. ¿No hay riesgo financiero alguna de las empresas, ministra? ¿Perdón? ¿No hay riesgo financiero alguna de las empresas que están operando por lo menos en la capital?
Hasta ahora, como digo, el mecanismo permite Ya, seguir funcionando. ya. Así que estamos, por supuesto, que en una situación que es bastante crítica, todos. Hay Mm. tantos sectores del país que están en la misma situación crítica. Pero hasta ahora están con la posibilidad de seguir funcionando. Ministra, la quiero llevar usted es ministra de Transporte, salimos del transporte, la quiero invitar a revisar un poquito de información que tiene que ver con la pandemia y las telecomunicaciones. A ver, ha habido mucha molestia de muchos usuarios en diferentes regiones del país por el servicio de las empresas, sobre todo que proveen de internet en las casas. Cuántas personas que tienen que trabajar en la casa, los hijos estudiar en la casa y derechamente el sistema no está dando abasto. Y uno busca en internet, en Twitter, en plataformas y en la cantidad de reclamos es realmente impresionante. Cómo están trabajando, cómo están fiscalizando, cómo están viendo el tema. Sí, nosotros empezamos con bastante anticipación, pidiéndole a las empresas que nos informaran los planes de contingencias con que estaban trabajando y preparándose, para despejar primero que tuviéramos capacidad suficiente en las redes para la demanda que se anticipaba muy fuerte, por el teletrabajo, por ejemplo, educación a distancia. Las redes tienen capacidad. Lo que ha pasado es que se ha reconfigurado el consumo. Y, por ejemplo, todos aquellos que consumíamos la mayor parte de las conexiones a Internet desde una línea dedicada en oficina, ahora estamos consumiendo en la casa, donde los planes eran de una característica distinta. Así que las empresas han tenido que hacer un ajuste para repartir la capacidad de manera diferente porque la demanda ahora es otra. Pero también ha habido un problema que es sobre el cual hemos estado actuando nosotros más, que es la capacidad de respuesta a los usuarios, por ejemplo, en los call centers. Y ha habido mucho problema porque los operadores de call center en muchas oportunidades no han podido salir de sus comunas y se ha habilitado un despliegue ahora también de call center a distancia. Así que sobre eso estamos trabajando fuertemente, que las personas tengan la posibilidad de acceder a la compañía, hacer ver su reclamo y en caso de que no se resuelva, siempre está el canal de reclamar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones. El total de reclamos que nosotros recibimos, más o menos el 80-85%, resuelve a favor de los usuarios. Mm. Así que están esos canales. Yo sí entiendo que la necesidad actual de las personas es resolver el problema inmediato, porque muchos están trabajando a distancia. Entonces, no sirve el plazo de Sí. presentar el reclamo. Y Hay muchas que veces, hacerlo igual. sí. Ministra, Pero estamos nosotros por lo menos apuntando a la respuesta inmediata y a la respuesta en call center también en poco tiempo. ya había una buena acogida de las empresas, porque uno, le insisto en el punto, uno es cosa de buscar y salen, pero brotan la cantidad de reclamos. Y no solamente, usted lo decía, Clara, que los tipos de planes han cambiado respecto a lo que era el trabajo, lo que es la casa, pero muchas personas que tenían quizás planes más robustos en las casas, derechamente, si tenían contratado 10, con suerte la potencia es 1 o 2. O sea, los reclamos son realmente impresionantes. ¿Había una buena acogida de parte de las empresas o todavía falta mucho? Bueno, nosotros los hemos oficiado y les hemos cursado multa. Ya. Aquí ellos tienen vendidos planes que tienen que cumplir y nuestra obligación es hacer que eso se cumpla. Así que esa tarea no la hemos abandonado y tampoco hemos dejado de fiscalizar y de controlar que el resultado sea el que las personas contrataron. Así que esa, como digo, esa tarea la seguimos haciendo y claro, las empresas siempre reclaman que la situación es distinta, pero el deber nuestro es defender el interés de los usuarios. Así que estamos en eso y hemos cursado todas las multas, las infracciones y hemos oficiado cada vez que corresponda. Y las empresas han mostrado, tengo que decirlo también, una buena disposición. En esta pandemia, por ejemplo, han abierto el plan solidario para las personas que no pueden pagar la cuenta y es un plan que les permite mantener una conexión de Internet por 60 días, ahora posiblemente se extiendan, para poder mantenerse conectados, porque alguien que necesita, por ejemplo, contacto por Internet para un emprendimiento, pierde esa conexión y se queda completamente aislado. Ahora tampoco se puede salir físicamente. Así que
Yo creo que eso ha sido un aporte importante de las empresas para especialmente las personas que están en una situación económica más apremiante. Ministra, lo último... pero eso no los libera de tener que cumplir con los servicios tal como se los vendieron a sus clientes. Sí, ministra, hemos pasado por varios temas y quiero solamente finalizar esta entrevista preguntándole por otro tema que es muy sensible. Hablábamos antes del transporte sobre tierra, podríamos decir, de las micros. Hablemos del metro. ¿Cómo va la reapertura de estaciones del metro? Estaba revisando números hasta esta hora, más o menos, hasta hoy, más o menos el 85% ya las estaciones están funcionando. ¿Ha subido ese número? ¿Cuál es el cronograma que viene de aquí en más? Nos falta muy poquito para tener la línea 1 completamente restablecida y queda un grupo de estaciones que va a estar ahora a mediados de año, que son unas pocas más, pero queda todavía un grupo menor para el último trimestre de este año, que son las estaciones principalmente de la línea 4, que fue la que sufrió la destrucción mayor y esas hubo que reconstruirlas completamente. Así que esas van a ser todavía las que demoren un poco más, pero estamos muy cerca de tener ya la red casi completamente operativa. Ministra Gloria Hood, ministra de Transporte, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias, Andrés. Chao, chao. Ahora sí. Chao. Que le vaya bien. Ahora sí.